Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión. Hola, Emma. Vamos a empezar. Y compartí hace un momentito. Hola, Andy, gracias. Buenas tardes. El link, este link de un video. Hola, Judith, buenas tardes. De la Gestalt. Hoy vamos a platicar sobre algunas teorías y les voy a dar una idea, ¿no? Cada que vayamos viendo alguna, más o menos en dónde las podemos observar y cómo aplican. Ujú. No es estrictamente en ese sentido de estamos en el ámbito laboral y es más, ¿qué tal teoría? No, planteamos la solución, ¿no? Con eso que entendemos, damos hola, Ivonne, buenas tardes. Damos una explicación sobre sí, sobre lo que nosotros estamos percibiendo, ¿sale? No, las teorías así, cuando decimos, tal autor dice, es muy académico. Acá en el ámbito laboral, esa cuestión se revienta, ¿sí? No es malo que lo digan, ¿sí? Solo no es usual. Ujú. Y pues suena más a que las ideas son de ustedes, ¿vale? Entonces jueguen un poquito a esa situación y así les preguntan, pues, dicen, pues es una teoría de fulano de tal. ¿Sí? Pero eso es lo que yo le recomiendo. Y ahorita los vamos a estar viendo, ¿sí? A fragmento, a segmento. De hecho, vamos a estar ampliando las explicaciones. Ahorita que estoy introduciendo con esto, me acordé de señalarles que en estas 3 sesiones que vamos a tener, no vamos a tener un descanso. Solo que ustedes me digan que necesitan que detenga un momento, ya están bien aturdidas, ¿sí? O lo que sea, que digan, no, ya me cansé, y digan, prof, necesitamos un descanso, con todo gusto. Solo por favor, háganmelo saber. Me detengo. Lo que pasa es como, acuérdense que no tuvimos una sesión, entonces se nos van a juntar los temas y quiero rescatar lo más que podamos. Después de esta sesión, creo que nos quedan 5 más o algo así por el estilo. Sí, o sea, ya en realidad ya nos falta bien poquito ya para terminar y quisiera aprovechar eh, el tiempo al máximo. Ujú. Porque obviamente pues, el siguiente semestre pues, vamos a ver pues, muchas teorías, ¿no? En relación ya específicamente a los campos de acción. Algunas las vamos a retomar de aquí, otras que obviamente por cuestiones de tiempo no las vamos a alcanzar a ver, ¿sí? Y nuevamente, ¿se acuerdan que platicamos? La teoría dice que la repetición, ¿recuerdan una de los principios de Goebbels? Es precisamente que bueno, ahí dice que una mentira dicha, este, 1000 veces se toma como verdadera. Obviamente eso no es que sea esto una mentira, sino es el dicho, o sea, la repetición, está especificando el asunto de la repetición. Ujú. Entonces, aproveché, Emma y Daniela, sigo aprovechando su material tanto para la difusión como para que quede bien fijo este concepto. Y yo sé que están muy separados los días, pero llegará un momento en el que seguramente dirán, la boletina, ¿sale? Entonces es una referencia, tal vez no hayan podido ingresar, pero en algún momento en el que necesiten alguna información en particular, pues digan, pues me acuerdo que por ahí compartían, ¿no? Esto de la boletina, ¿sale? Pues bueno, ahí ocupamos nuevamente sus diseños. Nos vamos sobre teorías del diseño y la comunicación visual y nuestro objetivo es conocer algunas de las teorías del diseño, que ya platicamos una de las más importantes, ahorita la vamos a ver aplicada, ¿sí? En un espacio y teorías del diseño y la comunicación visual, ¿no? Bueno, desde luego. Entonces, los vamos a dividir en ese sentido en teorías que son, pues, propias, específicas, que han surgido del pensamiento de diseñadores, obviamente para resolver las problemáticas que tienen que ver con el diseño, y vamos a encontrarnos con otro bloque que es muy grande, que es el hecho
de las ciencias duras y las ciencias sociales, ¿no? Ciencias exactas y ciencias sociales. Esto nos ayuda, ¿sí? Siempre nos va a permitir el hecho de que podamos identificar un determinado contexto. Ujú. Entonces, hay diferentes enfoques para observar un fenómeno. Entonces, yo trabajo mucho de esa manera, pero no es un invento mío ni yo lo creé ni nada, ¿no? Hay muchas personas en realidad que trabajan de esa forma. Por ahí todavía tengo pendiente, yo creo que pronto lo voy a escanear y a lo mejor hasta hoy. Les prometí a los grupos que tuve el semestre pasado que iba a escanear un documento que me regalaron una vez que fui a una entrevista a un trabajo. Ahí viene todo su método de trabajo y plantean, ¿no? Cómo está la participación de diferentes profesionales. ¿Vale? No es un invento, eso yo lo vi en algunos sitios donde he trabajado, donde sí, neta, sí, hay alguien que está en psicología o cuando las campañas son muy grandes, no nada más es alguien que estudia psicología, sino son dos, tres personas, ¿sí? De sociólogos y un equipo verdaderamente grande porque las cantidades de dinero que se invierten pues, son espeluznantes. Es eso así, no me acuerdo si a ustedes se los comenté, en las campañas políticas se veían así como vemos en la tele los fajos así de droga o de billetes, así están circulando. Entonces se van a la casa de campaña y de ahí se hacen diferentes pagos. Al final de cuentas uno no sabe de dónde viene ese dinero, ¿no? Y la verdad pues, ni es conveniente andar de preguntón. Ujú. Ahora imagínense, eso es lo que se ve, ¿no? Ahora imagínense lo que no se ve. Entonces, así literal, ¿no? Viene el fajo de lana y pues a esconderlo y de ahí se va distribuyendo para los diferentes pagos. Ujú. Pues bueno, vámonos con estas teorías, ¿sí? Y supongo que algunas las van a aplicar, supongo que algunas las van a ver en la vida profesional. También creo que es importante que les mencione que también es probable que no, que su trabajo sea más, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si sea la palabra correcta, pero que sea más orgánico. ¿Sí? Es decir, yo veo desde mi enfoque una problemática y propongo una solución. Ujú. Entonces, pues diríamos que esa es una de las formas básicas de la resolución de un problema hasta llegar, obviamente, a las más complejas. Todo va a depender, obviamente, de la cantidad de recursos económicos. Si hay una buena cantidad, pues obviamente hay para pagar a los diferentes profesionales que puedan estar, ¿sí? A cargo o analizando una determinada problemática. Pues bueno, Oxford dice que las teorías son un conjunto de reglas, ¿no? Cuando establecemos que son reglas, pues suena estático, por ahí va el asunto, porque obviamente hay teorías de las ciencias sociales y hay teorías de las ciencias exactas. Ujú. Y desde ahí hay que presentar algunos factores diferenciales. Por ejemplo, en el caso de las ciencias exactas, tomamos algunas características, ¿sí? Tomamos algunos elementos que nos puedan permitir explicar un fenómeno. Ujú. Por ejemplo, está el asunto de la neurociencia. Entonces, tenemos con la neurociencia que va a identificar la actividad cerebral, ¿sí? Y va a dividir, ¿no? Al encéfalo, lo va a dividir por zonas para que a partir de ello se pueda identificar cuáles son las áreas que van a controlar las diferentes funciones. ¿De qué sirve esta situación? Pues bueno, sirve para tener literalmente una geografía del cerebro, con ello una aproximación al pensamiento y entonces eh, dentro de estas capas, ¿sí? Vamos a encontrar una que es la más primitiva, que está precisamente en el tallo, ¿no? El tallo es esta parte que se conecta con la columna vertebral y resulta que aquí están las funciones más primitivas.
¿no? Es aquí en esta zona está el que no se nos olvide, por ejemplo, respirar. Ujú. Si de repente si están durmiendo y de repente sienten que se caen, pues es porque se relajó tanto el cuerpo que por algún momento se le estaba pasando a respirar y pues bueno, la idea de sentir esas sensaciones para que jalemos oxígeno porque ya le está faltando al cerebro. Entonces algo por ahí se activó y entonces detona esa característica. De ahí obviamente pues van a derivarse en diferentes áreas, bueno, particularmente en la mercadotecnia. Ujú. Es el referente porque ya les he platicado, están viendo cómo surgen ciertas modas como la neurociencia. O sea, si alguien que estudia neurociencia me regañaría si digo que es una moda. ¿En qué sentido es una moda? Que todo el mundo anda hablando en diferentes ámbitos, ¿no? Sobre la neurociencia, la inteligencia artificial y estas cosas. Entonces se vuelve viral, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la neurociencia tiene más de 100 años. Ujú. Es decir, el estudio, la aproximación precisamente a la identificación de las zonas o las áreas que van a controlar determinadas funciones, desde los pensamientos complejos, los pensamientos pues, naturales, permítanme la expresión, y obviamente hasta las cuestiones motrices, ¿no? Psicomotrices, es decir, mi cerebro, sin que yo genere así un gran proceso, pues agarro y me toco aquí. ¿Sí? O sea, es una adaptación pues tremenda, ¿no? Que obviamente nos lleva a los reflejos y que podamos desarrollar diferentes actividades. Y entonces está la neurociencia y ya les había comentado, el marketing pues le pone su apellido, ¿no? Su nombre, neuromarketing. Y también había un no, neuro no, un marketing sensorial, ¿no? Que tiene que ver con los sentidos y un marketing emocional. Ujú. Y esto surge precisamente de este tipo de aproximaciones. Ahora, ¿es válido? Sí, sí, es completamente válido. Complejo, obviamente no es, voy a hacer ahora neurodiseño y ya conozco o sé que las personas reaccionan de determinadas maneras. No, no es así de simple. De hecho, se utilizan tecnologías específicas precisamente para evaluar la actividad cerebral, ¿sí? Y identificar, por ejemplo, en qué momento a lo mejor de una película, en qué momentos pues, llegamos a un clima emocional, es decir, lloramos, ¿sí? Nos espantamos, nos exaltamos, ¿sí? Cada una de estas reacciones y lo que se va haciendo es una evaluación. El neuromarketing, bueno, la neurociencia, no neuromarketing. La neurociencia lo que hace en diferentes ámbitos o cómo más bien aprovechan a la neurociencia es precisamente en evaluar cómo son esas reacciones y si no, si las reacciones dentro de un grupo de enfoque no son así como lo esperado, entonces se hacen modificaciones en una película o en un spot para, obviamente, exaltar y tratar de establecer, de generar, de producir el mayor impacto posible. Ujú. Y obviamente, en ese sentido, la cuestión emocional, pues es algo que se ha trabajado durante muchos años. Todo lo que es propaganda va a tener esta característica. Se maneja mucho el factor del miedo. Y esto es porque en la medida que hay un control en esta zona sobre nuestra conducta, por ahí apúntenle, ¿sí? La palabra, el que nos va a estar acompañando ya todo el tiempo, ¿sí? Es la conducta. Ujú. Entonces, cuando hablamos de esta situación, pues tenemos que ver que hay ciertos factores, obviamente, que están depositados dentro del cerebro, los cuales son quienes van a, dependiendo del estado, ¿sí? Y de la dominancia de la zona que tenga en un determinado momento, entonces, pues va a detonar una conducta, ¿sí? Y en el caso de la propaganda, pues la idea es llevar siempre a las personas a un estado emocional. Ujú. Entonces, se mantiene un estado emocional, que es lo que sucede cuando estamos no estables, cuando no estamos plenos. O sea, la plenitud es cuando estamos tranquilos. ¿Sí? Terminamos algo, creo que no hay nada más que hacer más que ver una película.
¿sí? Y ya no hay aquí nada estorbando, ¿no? Que el concepto, ese concepto del estorbo pues, sería la disonancia cognitiva. Al ratito les explico qué es ese concepto, también tiene que ver con todo ese paquete de teorías que vamos a estar revisando, ¿sale? Entonces, son reglas, principios, conocimientos acerca de una ciencia, dice aquí, y obviamente, cuando hablamos de las ciencias, pues son múltiples las ciencias. Ujú. Las que más vamos a utilizar nosotros, que digamos en ese sentido nos favorecen mucho más, sobre todo porque el asunto en particular de la neurociencia, ¿sí? A lo mejor es para depositar un medicamento que ayude a regular determinadas situaciones que no se pueden controlar, ¿sí? A través de una terapia, y entonces pues, llegamos a otro nivel y llegamos con el psiquiatra o algún médico nos dice, ¿no? ¿Sabes qué onda? Pues ahí está fallando algo en la química y pues, a ver, échate esta píldora, a ver si podemos regular, ¿sí? Porque la onda es precisamente en la cuestión de las neuronas, es que estas cosas este, lanzan corrientes eléctricas, pues, obviamente diminutas, y dentro de ese impulso, pues, lo que va a estar contenido son químicos, y esos químicos van interactuando en la cabeza para todas las funciones que tenemos las personas. Entonces, en ese sentido, pues nosotros no vamos para allá, no tiene mucha razón de ser el hecho de que nos necesitamos una explicación de esa naturaleza, pero sí, el, el invariable factor de que hay una parte que nos va a llevar al razonamiento, que es la parte superior, la parte más evolucionada del cerebro, ¿sí? Y que está dividida en diferentes sectores, y la que es la más emocional, ¿no? La que está, que se conoce como reptiliano, ¿sí? Y que es, digamos, la que traemos casi casi desde que está desarrollándose en nuestra especie. Ujú. Entonces, de ahí nos vamos a las ciencias sociales que nos van a ayudar a explicar los fenómenos en términos de la conducta, y nos vamos a encontrar con tres que son, desde mi punto de vista, ¿no? Muy importantes, que es la psicología con sus corrientes, la sociología igualmente, y la antropología. Ujú. ¿Qué vemos en la psicología? Entonces, por favor, vayan ahí anotando para que les vaya quedando claro. Entonces, la psicología lo que va a hacer es la investigación de la conducta a partir del individuo. Ujú. Sí hay una psicología de masas, pero primero vamos a establecer, ¿no? ¿Qué es el estudio del individuo? Y entonces, pues va a premiar que hay un enfoque, y el enfoque es psicosocial, ¿no? Es decir, que hay características biológicas, ¿sí? Es decir, ya traemos una cierta información de nacimiento, que es a lo que se refiere, ¿sí? Y dentro de esas características biológicas, entonces, ahora hay una exposición al medio ambiente. Cuando es el estudio en sí, el estudio científico, pues bueno, se tiene que estudiar al individuo dentro de determinados ambientes. En nuestras disciplinas se observan o se estudian ese tipo de casos, y se van a aplicar. ¿En dónde vamos a ver ese tipo de aplicaciones? El ejemplo que me fascina son los centros comerciales. Ujú. Entonces, los centros comerciales van a tener una disposición espacial, van a tener una determinada estética, iluminación variada dependiendo del local. Entonces, van a identificar que si es, no sé, cuidado con el perro, ¿sí? Una tienda de deportes, ya sea una marca en particular o una marca que venda diferentes artículos, van a tener una disposición distinta en torno al espacio. En muchos de esos casos hay un análisis, hay un estudio también de la conducta, de cómo nos desplazamos dentro de un espacio. Ujú. Y también va a haber un tipo de ambiente, ¿no? Incluso las personas van a tener características específicas, ¿sí? Como juventud, como ciertos rasgos es que no sé, bueno, juventud.
No, sería meterme en un lío estableciendo precisamente algo que voy a negar más adelante, que es la cuestión estética, ¿sale? Entonces, conjunto organizado, nos vamos. Sí, vamos bien aquí. Es el enfoque biológico a partir del contexto, y entonces hay influencia de lo social, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio en donde en algún momento de la historia, una especie de mico, de primate, no limpiaba los plátanos para comérselos, sino se los comían con todo y cáscara. Y encontraron, por ejemplo, a alguien, ¿sí? Obviamente con el paso del tiempo, pues, se dio cuenta que podían limpiarlos y el sabor era todavía más delicioso, ¿no? Porque la cáscara pues, no tiene el sabor dulce. Y que como por arte de magia, en otra parte del mundo, alguien va a replicar esa conducta, ¿no? Que es cuando, bueno, es que sí hay, la ciencia dice, yo la verdad no lo he estudiado, la ciencia dice, por ahí en algún artículo, que ese tipo de coincidencias se dan como a través de una transmisión, ¿no? Que es donde viene pues, toda esta cuestión mágica dentro de la ciencia, ¿no? Y que de una u otra manera nuestras conductas pueden estar vinculadas en lo social. Ahora imagínense si eso sucede a distancia, ahora nos metemos con la ciencia social y el nivel de influencia que las personas ejercen sobre nosotros y que en algún sentido nosotros ejercemos sobre otras personas. ¿Sí? Cuando ejercemos o ejercen sobre nosotros mm, determinada influencia, ahí lo que va a estar presente es lo que le llamamos química, ¿no? Cuando ustedes se enamoran de alguien, siempre y cuando estén de forma presencial, entonces de repente resulta que te pierdes, ¿no? Y andas suspiro y suspiro y todo ese tipo de cosas, pues es porque hay una vinculación en ese sentido, ¿no? A través de la química, y la química es a partir, por ejemplo, en primera instancia, por el olfato. No, no somos nosotros conscientes ya de esa característica, ¿no? De la identificación de la pareja adecuada, por supuesto, entre comillas, ¿sí? Adecuada para la biología, por supuesto. Y que en ese sentido, de acuerdo a la ciencia, al menos eso es lo que plantea Robert Winston, esto es debido a la compatibilidad genética, ¿sí? Es decir, hay una distancia genética. Y entonces, entre mayor distancia, mayor atracción, y esto es, por ejemplo, en los procesos de enamoramiento, pero así sucede con las personas con las que nos vinculamos. Nos vinculamos químicamente y nos vinculamos en la idealización, ¿no? Que esa es otra manera, y en el caso de la idealización, pues bueno, puede ser un factor más bien asumido o que puede ser estudiado desde la psicología o la sociología. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No les estoy enredando? Necesito que me digan, a lo mejor ya ni andan por ahí. Todo bien, ¿Está bien? gracias. Vale, va, muchas gracias, Jorge Daniel, gracias. Excelente, gracias, Sofía. Andrea, perfecto. Sí, entonces ahí estamos. Por eso son importantes precisamente esos enfoques. Entonces, la psicología al individuo, la sociología, la interacción entre individuos, y la psicología de masas, es sí, aglutinamiento de personas, y básicamente van a coincidir, ¿no? El caso de Gustave Le Bon, el caso de Sigmund Freud y de Moscovici, que hay una pérdida de la identidad. Es decir, cuando nos involucramos en un grupo, literalmente dejamos de ser nosotros y perdemos esa conciencia individual y tomamos una conciencia colectiva. Entonces de repente dicen contra aquel, ¿no? Y sí, la gente se abalanza sin medir consecuencias. Y, o sea, hay un nivel de influencia que aparentemente está diseminado a partir de este contagio, ¿no? Que podría establecerse.
desde la cuestión química, ¿no? La cuestión también ideológica, que son dos partes potentes para el desarrollo, ¿sí?, de la conducta. Después decimos que es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. Entonces, acordarán del fenómeno, el fenómeno de comunicación. Nosotros tenemos también aquí que no solamente, obviamente, la comunicación se ve como un fenómeno, cualquier tipo de fenómeno, ¿sí? En particular, ¿sí?, podemos enfocarnos hacia los fenómenos precisamente de la conducta, que hace que una persona, ¿sí?, vea un artículo que desea, que quiere, y que de repente diga no, que hace que otra persona en una posición parecida o relativa diga, sí, lo quiero. Entonces, hay van a existir dos enfoques, ¿sí?, de análisis o de estudio, tanto de quien dijo que sí y tanto de quien dijo que no, ¿no? Y seguramente otras opciones, ¿no? Otras alternativas como pues tal vez después. ¿Para qué se hace eso? Pues precisamente para identificar cuáles son los detonadores, ¿no? Quien dijo que no, pues probablemente por ahí unos días antes vio una revista, y en la revista era de, no sé, de economía, y quieres mejorar tus finanzas. ¿Sabes qué onda? Cuando se te antoje algo, cuando quieras comprarte algo, piensa si verdaderamente lo necesitas. ¿Sí? Y ese puede ser un factor, precisamente el tipo de informaciones que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, en ese sentido, cuando hay ciertas informaciones que pueden detonar ciertas conductas que no son favorables para el sistema económico, pues ese tipo de informaciones no serán tan difundidas, precisamente porque pues, hay que minimizar precisamente este tipo de conductas que no lleven a la detonación precisamente de lo que se está buscando dentro de la cuestión de consumo, ¿sí? Y en el caso de lo social, hay dos factores que van a ser determinantes. Uno, pues no hay mucha inversión, ¿sí?, hacia las cuestiones sociales, ¿sí? La otra, que las personas esperamos obviamente una recompensa. La recompensa no es sentirme bien conmigo mismo, no. En este momento no es esa la recompensa. O sea, salvo a un perrito y pues, ya lo cuido y todo lo demás, pero la finalidad no fue verdaderamente salvar al perrito, sino que hay una conexión bien potente que tiene que ver con todo ese mundo de los medios, en donde, bueno, una se felicita y le digo al mundo que se ve un perrito, ¿sí? Y entonces no era el propósito, sino el propósito está enfocado, pues más bien en el yo. Y ahorita que les digo del yo, vean El siglo del yo. Por ahí es un documental, se lo recomiendo. Es un documental de Edward Luis Bernays. Por ahí, chéquenlo en el Máquinas de Felicidad, ¿no? Que es el siglo del yo, que es así como va a estar etiquetado, que no se quedó en el siglo XX, sino que se agudizó precisamente en este siglo, y el fenómeno que ha sido construido precisamente a través del sistema, pues es el asunto de la individualidad, y dentro de la individualidad del conflicto. Entonces, si se han dado cuenta, de repente discutimos casi por cualquier cosa. Es que no es así, y ya estamos discutiendo y no tendría ningún sentido, más bien conversar, tolerar. No, pues como ya está chido, ¿no? Sí, no sucedería absolutamente nada, ¿no? Escuchar al otro, y con ello la tolerancia, pero esto no está diseñado para eso. No estamos diseñados nosotros ya para eso, sino estamos diseñados para el conflicto y la desintegración, ¿no? En ese sentido, pues bueno, van a haber varios factores. Uno de ellos, y son de los que se van a aprovechar precisamente para el diseño, desarrollo de determinadas estrategias, que es el aislamiento y la debilidad psicológica que propicia el aislamiento. Entonces, esa debilidad psicológica, ¿sí? En aislamiento no somos las mismas personas que cuando estamos en conjunto. Entonces, yo tengo un problema, tengo muchos hermanos, ¿no? Muchas hermanas, entonces pues, salta la familia, ¿sí? Entonces, yo sé que no estoy solo, ¿sí me explico? Pero las mismas cuestiones sociales
las modas, ciertas ideas, ciertas necesidades, que es completamente absoluto. No como voy a tener hijos con esta crisis económica, que es completamente racional esa situación, pero estoy hablando de múltiples factores, no nada más es uno. Son múltiples factores, porque no todo el mundo está en esa condición, evidentemente. Ujú. Entonces sí tienen que ver las modas, sobre todo lo que viene del extranjero, y se van a generar determinadas condiciones. Es decir, el sistema va regulando de una u otra manera, o va interviniendo en la regulación, que sería, es lo correcto, va interviniendo en la regulación de las personas, de la densidad demográfica. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Para qué? Pues hay cálculos económicos, ¿sí? A nivel macro, para que determinen, ¿sí? Cómo va a afectar los problemas de población, si sigue en ascenso, si va en decrecimiento, y todo va en función de un sistema, ¿no? Y eso es completamente real, ¿eh? No es no es un choro, ¿no? Ni nada por el estilo, ¿no? Es completamente real, ¿sí? Deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Entonces vamos a encontrar que yo puedo observar algo, ¿sí? Y deduzco. Algo que me gusta ver mucho en las, cuando voy conduciendo, son los vehículos color café, los voy siguiendo. Sí, por ahí había leído, y eso los voy siguiendo porque había leído que son los que más se accidentan. Ujú. En promedio, por supuesto, en promedio, porque hay pocos. Entonces, en promedio, fíjense, en promedio son los que más accidentes llegan a tener. Ujú. Y observo, ¿sí? No sucede en todos los casos, ¿sí? Observo que muchos manejan bastante a prisa, ¿sí? Y metiéndose, saliéndose, con mucha habilidad aparentemente. Y esas condiciones, pues obviamente exponen a las personas a tener un percance, ¿sí? En mayor medida. Y obviamente ahí encontramos una manipulación, por ejemplo, con la teoría del color. ¿Sí? O sea, no es el color, no es esta idea, ¿no? El toro ve el color rojo y se enfurece porque ve el color rojo. Ujú. Que a veces son interpretaciones, pues, muy populares, ¿no? Muy, muy del rumor que salió en, no sé, en una charla, o alguien que no, que entendió mal, ¿no? O que transgiversó alguna noción. Y entonces, el planteamiento es que, pues, ves el color rojo y te enfureces. No es de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los vehículos, el éxito en su momento del color rojo en los vehículos tenía que ver más bien con los Ferraris. Ujú. El Ferrari, que era emblemáticamente rojo, ¿no? Hasta que alguien se compró un Ferrari, lo quiso de otro color, no me acuerdo quién, creo que un futbolista. Y no, pero es que el Ferrari es rojo, no, no, pues yo lo quiero, creo que negro o algo así. Y entonces, pues bueno, ya se permitieron. Creo que algo así iba la historia. Bueno, ¿qué son las teorías del diseño? Pues, son aquellos conocimientos derivados de experiencias propias o ajenas, ¿no? Y se van a utilizar para proponer el cómo debe desarrollarse, plantearse, ¿sí? Una estrategia, ¿no? Cómo determinar los elementos que van a componer un mensaje. Y entonces vamos a encontrar, insisto, diferentes tipos de recursos, ¿sí? En su momento, en el boom, el diseño emocional creo que se apellida Donald, si mal no recuerdo, sí es Donald, no recuerdo su nombre, se apellida Donald, este cuate, diseño emocional, pero ya por ahí, insisto, había otros libros, sí, previos, que hablaban de la mercadotecnia emocional. Ujú. Y tratan, obviamente, a través de la construcción de un contexto, es decir, nosotros tenemos un contexto, y ese contexto obviamente nos afecta para que nosotros tengamos determinadas, conductas, reacciones. Ujú. Es decir, hay una serie de estímulos, y los estímulos, pues cada quien, eso es un hecho, pues los va a interpretar como puede o como sabe. ¿Sí? Eso lo va a ir decidiendo el cerebro de cada quien, y la realidad es que, pues, no todas las personas vamos a ver un fenómeno de la misma manera. ¿Sí? Algunas coincidiremos, pero no todas las personas lo vamos a ver de esa forma. Esta clase no les voy a mostrar, más bien en esta clase no les voy a mostrar un ejemplo que es muy bonito para que podamos
identificar precisamente ese tipo de situaciones que dentro 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 de esta consideración, pues nos va a dar chance, nos va a dar la oportunidad de poder establecer que no estamos viendo lo mismo, ¿no? Aunque estemos viendo, por ejemplo, esto, no estamos viendo lo mismo. Ujú. Y obviamente tiene que ver con los estados anímicos. Si, por ejemplo, que me pasó anoche, dormí muy poquito, estoy bastante alterado. Y eso se debe, obviamente, a que el cerebro no pudo recuperarse. Ujú. Y entonces, esa condición me dice, por experiencia, Susana, pues, aíslate, chavillo, y ponte a hacer mejor tus cositas. Trata de tener el menor contacto posible, precisamente porque esto puede detonar una situación complicada, ¿no? Que complique la condición específica en la que me puedo encontrar. Y entonces nuestros cerebros van a andar en diferentes sintonías, ¿sí? Y por ahí, hablando del no dormir bien, pues es uno de los factores, ¿sí? Contemporáneos que van a llevar a las personas a tener sí, en una forma verdaderamente brutal, en un incremento brutal en la estadística sobre personas que tienen diferentes problemas, ¿sí? Del orden psicológico, que van desde ansiedad, depresión, son varios factores, ¿sí? Ansiedad, depresión, y eso nos golpea en diferentes partes, como les decía, en el caso de la autoestima. El asunto es que en la medida que nosotros no nos relacionamos con las personas, ¿sí? Nos aislamos de las personas, no está, nuestro cuerpo, ¿sí? La parte biológica no está recibiendo todos los tipos de estímulos, ¿sí? Como ¿cómo se llama? El reconocimiento. ¿Sí? ¿Qué es el reconocimiento? Pues bueno, no es nada más un papel. ¿Sí? Es, por ejemplo, que yo vaya por la calle y de repente alguien me salude. Ah, pues me reconoce, yo lo reconozco, es mi vecina, es mi vecino. ¿Sí? Y en ese sentido se va dando ese reconocimiento. Y eso nos va cargando, ¿no? Empiezan a brotar los químicos que precisamente nos van a dar satisfacción. ¿Sí? Pero para eso, pues bueno, hay que dormir, la socialización en ese sentido es hasta importante para sentirse bien. Ujú. Y obviamente cuando tengo amigos así, ¿no? Que van por donde sea y saludan hasta el perro. O sea, y el perro los conoce, ¿no? Y saben su nombre o saben su apodo, ¿no? De estos cuates. Y obviamente, pues el nivel de satisfacción en torno al reconocimiento pues, es elevado, ¿no? Y de ese tipo de cosas son las que tenemos que poner mucha atención, precisamente para buscar el desarrollo y lo que diría en algún momento, en algún sentido, Maslow, que es obviamente ¿cómo se llama? El desarrollo, la guinda del pastel, ¿no? La realización, es la palabra que estaba buscando. El sueño, además de todo, como que te va alentando los procesos del, de la memoria. Pues bueno, vamos a ver esta parte que nos quedó pendiente, que les dije, la vamos a revisar más adelantito. Entonces teníamos lo mismo que en la lámina anterior, tenemos el emisor, tenemos mensajes, Bruno Munari es muy puntual, mensajes visuales, y también va a hablar de un receptor, ¿no? Todo lo que necesitamos para hacer un planteamiento. Y él va a meter dentro de este modelo, bueno, me parece genial, aunque obviamente pues hay libros que explican todo este tipo de situaciones, pero en el esquema a mí verdaderamente me parece muy bueno, porque en primera instancia está hablando de los filtros sensoriales. Es decir, si hablamos de los filtros sensoriales, estamos hablando de los sentidos, y desde aquí pues empezamos a aproximarnos a esta situación en donde las comunicaciones, si bien, y eso es cierto, ¿sí? Una de las razones por las cuales se establece que la carrera se debe llamar diseño y comunicación visual es debido a que la mayor parte de las comunicaciones tienen, ¿sí? Bueno, desde el sentido de lo público, la publicidad, las informaciones,
tienen que ver con lo visual. Son pocos medios que van a estar especializados en lo óptico, con mensajes en particular, como en los ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Porque obviamente pues tenemos a la música, pero la música pues no necesariamente es una cuestión que nos incumbra, ¿no? En ese sentido, es decir, no escribimos letras, aunque tal vez lo hagan, ¿sí? O no escribimos música, sino obviamente estamos hablando de estas interacciones comunicativas que van a tener una dirección pues masiva, ¿sí? O semimasiva, ¿no? A grupos particulares dentro de algunas organizaciones. Entonces, esto, pero también esto, lo que dice Bruno Munari me parece muy importante por lo que ya habíamos hecho, ¿no? En la encuesta que aplicamos sobre los estilos de aprendizaje, es decir, o la teoría de Gardner, ¿no? Sobre las inteligencias múltiples, es decir, las personas tenemos eh, una mayor predilección, ¿sí? No es necesariamente una elección, sino de acuerdo a cómo venimos de fábrica, pues disfrutamos más ver, disfrutamos más escuchar, ¿sí? Disfrutamos más eh, 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 manipular, ¿no? Que sería esta la situación, y obviamente una combinación entre estas, bueno, entre esos sentidos o entre este tipo de experiencias, de acuerdo, obviamente, a la teoría de Kolb. Entonces, aquí me detengo, hago un pequeño alto y tenemos que pensar, además de la condición visual, en estos filtros sensoriales. Hace ratito estaba pasando se venden colchones y de volada viene a la mente, porque es lo que estamos platicando, ¿sí? Viene a mi mente el perifoneo. Es un medio de comunicación que se sigue utilizando muchísimo, ¿sí? Y que en algún momento en el que ustedes se puedan encontrar puede ser la solución. Sin embargo, el asunto es precisamente de la revisión de las teorías, es que eh, volteen a ver todas estas alternativas. A veces no es que sea el mejor medio de comunicación, que no lo diría. Todos son buenos medios de comunicación. El asunto es saberlos elegir y saber en qué momento aplicar, ¿sí? Ese medio de comunicación, que es ahí donde deriva básicamente la cuestión de la estrategia y posteriormente de la táctica. Ujú. Y esto me lleva a otro ejemplo, ¿no? Ahora vamos a otro ejemplo, y es un cartel que he visto en el metro. Entonces voy en el metro, estoy en el reservado, no, en el reservado no, en el separado. Si el reservado siempre me levanto, y obviamente alguien se sienta, ¿no? Y ya no le dejo el espacio para alguien que lo necesite. En el que está ahí aislado, y enfrente colocan un cartel. De ese me acuerdo mucho porque lo he visto en diferentes estaciones del metro, y es un cartel del Estado de Nuevo León, el gobierno del Estado de Nuevo León, que está reclutando policías. Me llama mucho la atención. Tengo amigos que se dedican a esa profesión, son policías o son guardias nacionales. Entonces me llamó mucho la atención que estén reclutando de esta zona, ¿sí? Para irse a vivir a Nuevo León, y me llamó mucho la atención el salario. El salario, si alguien lo ha visto, eh, corríjame, por ahí está entre los 16 y 20 mil pesos. Entonces, obviamente es algo tentador, ¿sí? No es cualquier cosa. Obviamente, pues no te dicen que pues, el norte está complicada la cuestión de la seguridad, ¿sí? Desde luego no está esa instancia. Quienes están retratados, pues es una chavilla, un chavillo, así, pues bien, bien chavales, ¿no? Eh, agradables, ¿sí? O sea, la cuestión en ese sentido, no voy a decir bonitos, bonitas, ¿sí? Agradables, se ven jóvenes, ¿no? Un joven siempre se va a ver, bueno, depende de la actitud, ¿verdad? Pero si hay actitud, siempre se va a ver agradable, ¿no? Es decir, eh, permites que ingrese a tu vida, permites, ¿sí? Que pueda ser que pueda ser observado en ese sentido el cartel, y la característica está perfectamente ubicado. Está en un lugar en donde no voy a voltear a ver a nadie porque no sabemos ya cómo va a reaccionar la gente. Ujú. Entonces, todo esto obviamente pues, es un detonante del sistema, se inserta y va a generar ciertas condiciones para que el aislamiento sea cada vez más riguroso. Entonces,
en lo que estás buscando dónde depositar la vista, ya viste afuera, afuera, afuera. Si vas en el subterráneo, pues no hay mucho que ver, más que las luces. Y entonces regresas al cartel. Ya lo ves una vez y otra vez, sigues viendo y otra vez vuelves al cartel. Y es el asunto que a lo mejor yo no voy a ir a pedir una chamba de este tipo, ni me van a aceptar, además de todo, ¿no? Por la edad, pero el asunto es que está perfectamente bien ubicado. Es un lugar bien pensado, ¿sí? Desde que el metro empezó a ofertar esos espacios, especialmente para la publicidad, pues está perfectamente bien. Lo que pasa es que en la década de los 60 y los 70, pues de repente era más común que las personas se pusieran a platicar, ¿sí? 80s, que de repente coincidían, ¿dónde baja? ¿No? Ay, yo también voy a, no sé, a la Merced. ¿Y a qué van? Ah, pues, yo tengo un negocio, ¿sí? Y eso me recuerda mucho a mi mamá, ¿no? A mi papá, ¿no? Que tenían su negocio y había que ir al centro por la mercancía y de repente pues ya estaban platicando, ¿sí? Y hoy en día pues es un poquito más difícil, ya no es tan sencillo como sí sucedía en otros momentos. Entonces ahí vemos la cuestión de los filtros. Aquí aprovecho para hablar de los filtros operativos. Pueden ser sonidos, pueden ser aromas, ¿sí? Pueden ser otros medios de comunicación, pero en cuestiones operativas es sí, es el medio y en dónde lo vas a ubicar. Entonces el perifoneo, el de los tamales, no sé si por sus barrios pasa el de los tamales, que hay de verde, de mole, ¿sí? Y de dulce. Ujú. Entonces, y también atoles. Entonces, esa es una comunicación, estamos en un lugar, ¿sí? Y esa comunicación, ¿sí? Llega a través del oído. Ujú. La basura, el fierro viejo, ¿no? Uno que me encanta, que es el que vende tostaditas, a veces hay que estarlo cazando porque luego se pasa muy rápido, ¿sí? Unas tostaditas muy delgaditas, no sé de qué serán, pero son muy ricas. Yo un día le voy a preguntar si a esa persona y pasa con un triangulito, tin, tin. Ujú. No sé cómo se llama el triangulito, pero ese es el indicativo, es decir, hay una experiencia, ¿sí? En donde el proceso es de asociación, vinculo el sonido con un producto, un artículo que me interesa, por supuesto, y entonces sale este señor a alcanzar a este otro señor para que me venda de sus artículos. Sí, me explico. Entonces, en ese sentido, las teorías de la comunicación aplican de esta manera. ¿Sí? Hay recursos, pues bueno, si hay recursos, pues inviértelos específicamente en dónde debe de ser. Pero el asunto es si no hay recursos, hay que buscar alternativas. Y algo a lo que se van a tener que acostumbrar es que siempre les van a necesitar tener recursos. Entonces, siempre habrá que buscar, obviamente, todo tipo de alternativa. De repente, en campañas, de repente, en ese tipo de situaciones, pues, literalmente sale uno a la calle a decirle a la gente. Ujú. Es uno de los últimos recursos, o sea, pues bueno, no hay lana, pues bueno, hay que avisarle a la gente, ¿verdad? Avísale, ¿no? Que vamos a estar donando cobijas, ¿no? Que era una de las campañas que teníamos en el DIF, ¿no? Bueno, de las que tienen todos los DIF. Déjame abrirle a mi perrito. Ay, chavillo, con la rata. Ándale, muchacho. Ujú. Y entonces, pues vas tomando, obviamente, los recursos que estarán ahí. Y los recursos, pues es cualquier cosa. Los recursos son volantes, ¿sí? Los recursos, sí, es la televisión, la radio, etcétera. Ujú. Y pues bueno, dentro de esto, pues aprovecho, ¿no? Para comentarles esta asociación de la radio. No me acuerdo si a ustedes les había dicho que, pues, cuando necesitamos rentar un espacio, pues solamente levantamos el teléfono con el número, obviamente, y pues ya marcamos y pedimos una cotización. Si no tiene nada de magia, sí, absolutamente nada. Obviamente te van a pedir datos, ¿no? De empresa, nombre de quien está hablando, el teléfono y todo lo demás para llevar un registro. Y obviamente, pues porque también hay gente que nada más habla para dar lata, ¿vale? Pero bueno, es así, así son los procesos. Quieren una nota de prensa, pues entonces tienen que conocer a las personas. Ahí sí es un poquito más complicado. Si no, nada más llego y, oye, quiero una nota. Sino ahí hay que conocer a las plumas, que son los que hacen la redacción y tienen sus artículos. Y hay algunos que se venden, hay quienes no se venden.
Por eso ahí sí hay que estar bien involucrado dentro del medio. Y finalmente, las cuestiones culturales, ¿sí? Es decir, que yo voy a percibir un fenómeno también influenciado por mi tipo de cultura. Ujú. Entonces, una de las situaciones que está buscando mucho, ahorita recordando a la presidenta Claudia Sheinbaum, está retomando un tema del gobierno anterior, que es el humanismo mexicano, ¿sí? Que es la constitución de un marco de tolerancia, de respeto, ¿sí? En donde pues nos busquemos ayudar y apoyar, ¿sale? Esa sería esa condición. Y de acuerdo a mi formación, no sé si alguien trae, no sé, un peinado punk por acá, picos por todos lados, y llega alguien del rancho, pues obviamente pues se va a sacar de onda, ¿no? Y podrá emitir o emitirá algún comentario, ¿sí? No necesariamente una ofensa, sino de sorpresa, de qué raro, ¿no? ¿Qué le pasa? Sí me explico. Y obviamente pues eso es algo que no puede comprender de forma inmediata porque no está dentro de su cotidianidad. Y los factores culturales entonces nos llevan a interpretar a la realidad, ¿sí? A partir de los fenómenos y de los factores que me han cultivado, ¿sí? A mí, ¿no? O sea, la forma en cómo visto, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, de determinados escenarios, las maneras como nosotros vamos modificando nuestros roles. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, entendemos que son obviamente los vestigios culturales, que eso obviamente pues, hoy en día nos cuesta mucho, ¿sí? El comprender tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y decimos, sí, o la gente dice, ¿no? Es que esos chamacos, ¿sí? Y los chamacos dicen, esos pinches viejos. Sí, me explicó. Y lo que sucede mucho es que se ha insertado en términos culturales esta cuestión del conflicto. Ujú. Ya les expliqué para qué. Cuando hablemos de propaganda, les voy a aterrizar todas estas cuestiones. Ujú. Algunas cosas, obviamente, pues no se las voy a poder explicar como debiera ser, pero les voy a dar más o menos el panorama para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y de esta manera, pues, cada uno de estos ámbitos van a ser considerados, ¿sí? Y van a aplicar en los diferentes campos de acción. Entonces, hay cuestiones culturales, ¿sí? En torno a la educación. Bueno, hay personas que lo van a considerar. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una formación espiritual, es mi cultura, ¿sí? Es un arraigo. No es que estén o que mi abuela estuviera todos los días metida en la iglesia, no era ese nivel, nada, pero sí era siempre una cercanía y obviamente en términos de la educación pues, no puedo yo meter absolutamente nada de esto. Si en términos, ¿sí? O sea, por supuesto que lo que pediría pues, es respeten, obviamente, mi decisión a mi cultura, porque esto es una cuestión cultural, lo cual va a detonar una conducta. Y viene un ejemplo, me parece sensato y que tiene que ver, ¿no? Ahora con lo del Día de Muertos, le dejan una máscara a mi niña y la maestra, bien entendida en este rollo, les dice, pero si alguien tiene alguna cuestión, ¿sí? Religiosa que no le permita realizar la actividad, nada más por favor me dice para que les ponga otra actividad, ¿sí? Y en este sentido, pues vamos comprendiendo cómo no generar un conflicto, ¿sí? O sea, no es, no, ahora lo haces, esa fuerza, no, a fuerza nada. ¿Sí? Tiene que ser, obviamente, considerando la voluntad y tiene que ser también considerando, ¿sí? La voluntad individual, ¿no? El derecho natural, el derecho individual, ¿sí? Y a partir de si yo digo que sí, pues entonces estoy tomando una decisión. Pero en ese sentido, pues bueno, son factores, fenómenos que vamos a tener presentes en lo social, en la educación, la cultura, ¿no? Enfocada, ¿sí? O una parte de la cultura enfocada a la prevención de desastres, el enfoque de la cultura en general, pues nos va a hablar precisamente cómo interpretamos la realidad y cómo se va o cómo podría detonarse la conducta.
De ahí la necesidad, obviamente, de identificar diferentes tipos de factores culturales. Ujú. Y obviamente, pues bueno, todo lo demás, ¿no? Aquí hay una cantidad de investigaciones espeluznantes, porque la idea, obviamente, pues siempre será pues, el poder obtener la mayor cantidad de rendimiento posible a través del negocio. Ujú. Esto nos lleva a estas funciones del diseño, que son también parte de la teoría, es parte de la teoría particular del diseño. Yo creo que en algún momento les decía, hay quienes han dicho, compañeros académicos, respetable, por supuesto, es que no hay teorías en el diseño, pero yo les digo, sí, sí hay, pero pues es tan respetable su versión como la mía. Ujú. Entonces, nada más les digo, ustedes tomen decisiones. Entonces, están ahí las informaciones, ¿sí? Tomen decisiones. Es que esto lo sacaste de tal lado, es que así es el conocimiento, ¿sí? De hecho, así es el conocimiento. Entonces, ya estamos ubicados dentro de nuestra disciplina, ¿sí? La misma sociología, la misma psicología va a tomar recursos de otros lados. Entonces, por ejemplo, en el caso de la, de la psicología, pues tiene un enfoque sobre la teoría del color, pero desde el diseño, claro que hay un enfoque desde la teoría del diseño. Hay un enfoque desde el área mercantil o desde el ámbito mercantil sobre la teoría del color. Entonces, claro que hay teorías, lo que nosotros vamos a tener siempre entre esas decisiones son los enfoques. Y obviamente, pues voy a utilizar el enfoque que me convenga. Ujú. Y como les mencionaba, no es que retomemos estrictamente al teórico y la teoría con página, que eso es académico, sí, de dónde saqué la referencia, sino es ahora yo cómo visualizo esa teoría para aplicarla, ¿sí? Para una solución de una problemática. Y entonces lo que deriva, ¿sí? Es una explicación. ¿Sí? Me preguntaban sobre esta teoría de la disonancia cognitiva. Aparece, bueno, yo la conocí en un libro que se llama La ciencia de la comunicación humana, ¿sí? De Leon Festinger. Por ahí se los estoy anotando ahí en el chat. Y esa disonancia cognitiva es el ruido que nosotros, bueno, que nuestra mente desarrolla por diferentes factores. Cuando decimos algo que no, a lo mejor que no debemos de haber hecho, cuando compramos algo, ¿sí? Cuando, bueno, comprar, decir, cuando hacemos algo, entonces pues está ese ruidito. Y la explicación de Festinger en relación a esto es que la parte del razonamiento buscará que se disminuya esa disonancia, ¿sí? Ese ruido, esa molestia. Ujú. Y obviamente pues tiene diferentes aplicaciones, son diferentes ámbitos, pero alguien me preguntó, ¿cómo aplicaría en un caso de mercadotecnia? Entonces, bueno, retomo esto. La disonancia empieza desde el convencimiento de compra. Entonces hay una interacción. Quien vende ha recibido un cierto entrenamiento donde tiene un escaneo de los diferentes clientes. Ujú. Entonces va a haber una serie de perfiles de los clientes. Y a partir de ello ya hay un conocimiento, una teoría previa, ¿sí? Que está depositada a través de una capacitación. Y hay diferentes momentos, ¿no? Como aproximación, el hacer química. Entonces, cuando alguien va a vender, debe tener ciertas características, ¿sí? De actitud, físicas, ¿sí? Entre otras variables. Y las técnicas son, eh, bueno, son diversas, pero alguna de ellas es la de aproximación, ¿sí? Y entre la aproximación, una de las cosas que se busca es tener contacto físico. Sí, o sea, como, no sé si se han dado cuenta que hay personas que pueden ser kinestésicas, pero hablando de la cuestión mercantil, de repente ya tuvieron contacto contigo, ya te pusieron la mano en el hombro, sí, o ya la dejaron ahí, ¿no? Sí, fíjate. Y entonces lo que están haciendo, literalmente es apelar a aquellas condiciones o características de lo fisiológico, ¿no? Lo biológico con la cuestión de la neurociencia, es decir, hacer una vinculación. Entonces, en la medida que hacemos, obviamente, vinculaciones,
pues como que se establece una intercomunicación más potente. Ujú. Una de desde la comunicación, una de las razones por las cuales las relaciones son efímeras en los últimos años, no estoy diciendo que esa es la razón, por ahí apúntenle bien, no vayan a decir que yo ando diciendo cosas que no son, obviamente que no es verdad, ¿eh? Es una de las razones, es precisamente que las interacciones se van a manifestar o se van a establecer a través de la impersonalidad, ¿sí? A través de mensajes. Ujú. Entonces, el asunto es que no se está desarrollando y manteniendo la química. Entonces, por lo tanto, no hay una interacción y esa interacción, en los momentos que llega a ver, se desaparece y se vuelve a querer conectar, pero vuelve a romperse y termina, ¿no? En la ruptura. Que esa es una de las características. Es rara la persona que llega a tener ya relaciones duraderas, ¿sí? Ya no es tan habitual. Ujú. Entonces, pues bueno, esto nos lleva a las funciones del diseño. Espero que haya quedado claro lo de la disonancia. Es, no es cierto, me quedé, ¿verdad? Creo que me quedé a medias. Pues bueno, es tratar de darle razones para que la gente no se niegue. Entonces, no, es que está muy caro. Solo hoy, señor, solo hoy. ¿Sí? Y entonces, y si ya no vuelve a estar en descuento. Y entonces empieza a buscar, ¿no? Cómo inyectarle información que le ayude, ¿sí? A tomar la decisión. Pero hay diferentes momentos. Entonces, bueno, ya se decidió y hay un momento que es el postventa, en donde a través de la llamada, de la posible llamada telefónica, ¿sí? Es decirle al señor a quien hizo la compra, vaya, ¿sí? ¿Qué le pareció el producto? Miren, estamos convencidos que compró, que tomó la mejor decisión. De todas maneras, nosotros vamos a estar aquí para respaldarle en cualquier detalle que tenga. Y eso obviamente va a reconfortar si hiciste una gran inversión. Ujú. Y esas son estrategias. El cuidado, el sentirse cuidado, el sentirse eh, el respetado, el sentirse como reconocido en la palabra que está buscando, pues obviamente detona satisfacción. Ujú. Estas cuestiones de la química pues van a brotar, van a hacer que broten esos químicos que nos hacen sentirnos bien, ¿no? Esas hormonas, ¿no? Y esa situación, pues obviamente lleva a un nivel de satisfacción, se reduce la disonancia, y entonces queda, vaya la persona satisfecha, y obviamente pues esto va a provocar que tenga un buen recuerdo, y con el buen recuerdo podría volver a comprar o a recomendar. Ujú. Es una estructura evidentemente compleja, no en todos los lugares lo van a ver, pero más o menos así sucede. Ujú. Entonces, cuando ustedes trabajan en algún lugar, pongan bien atención a su capacitación porque pues, tiene que ver con estas cosas que les estoy platicando. Ujú. Entonces, funciones del diseño, disuadir, ¿sí? Función estética, la función de facilitar, informar, orientar, persuadir, preservar. Entonces, persuadir implica influir en las decisiones de alguien con empatía y comunicación, no necesariamente, claro que aquí puede ser estricto, pero no necesariamente. Se busca la persuasión a través de otras formas, como alteraciones del estado anímico, ¿no? El ejemplo les daba hace rato, como el miedo, ¿no? Y bueno, esto es algo que encontré y que de todas me pareció interesante, y me pareció interesante por la palabra manipular. Era una palabra que se utilizaba mucho en los 50, 60, 70, 80, cuando llego a los 90 al CCH, pues todo es marxismo, los medios de comunicación están contra nosotros. Bueno, sí, ya cuando vas entendiendo cómo funciona la vida, sí te vas dando cuenta que había una buena dosis de verdad en ese sentido, y que el sistema, no el capitalismo, sino el tipo de sistema que tenemos en México. El capitalismo no es malo, el socialismo no es malo, ¿no? No los veo en ese sentido malos, solo pues, hay personas que son endallas, ¿no? Y se van a aprovechar de circunstancias. Y pues bueno, dice aquí, se enfoca en controlar los pensamientos
y acciones de otros. Puede incluir amenazas. Bueno, para la persuasión van a aparecer diferentes elementos que tienen que ver con muchas otras situaciones. En la Alemania nazi pues, se va a hablar mucho de este concepto, ¿no? De la manipulación. Ujú. Sin embargo, el pensamiento está latente. O sea, alguien me puede decir, sí, es que a fuerza están matando, o sea, pero pues bueno, puede ser cierto, ¿no? Y resulta que efectivamente en algunos lugares, en nuestros barrios, de repente pues hay este tipo de estaciones. Sucedió hace poco, ¿no? En una estación del metro, pero el rumor lo que hace es magnificarlo. Ujú. Y el rumor es una técnica, precisamente para llevar a las personas a un estado psicológico. Bueno, en este caso es para vender el chisme. ¿Sí? El chisme es potente culturalmente. En el Zen de Priques que es el nido de los partidos políticos, ahí nos daban capacitación. Y lo primero que nos dijeron en capacitación es, hay que tirar rumores, hay que soltar rumores en relación a diferentes temáticas del orden, obviamente político. Se suben a la pecera, ¿qué crees? Que no sé, fulana de tal vio al presidente municipal con otra y su esposa no se ha enterado. Y eso, si alguien lo escucha, lo va a soltar y ¡pum! Ya de repente, no, el presidente municipal anda con medio pueblo. Sí, me explico, porque el rumor tiene esa característica, ¿sí? Que la gente empieza a deformar, ¿sí? Y deforma sin evidencia. Ese es un elemento muy claro de nuestra cultura. Es un elemento muy arraigado que tenemos culturalmente. No importa el nivel académico, verdaderamente no importa. Puede ser desde el que no sabe leer y escribir hasta el que pueda tener 20 doctorados y 50 postdoctorados. ¿Sí? No tiene nada que ver. Es una cuestión cultural. Ujú. Entonces es muy explotado el rumor en esos ámbitos. También está la cuestión de la preservación, la documentación. Participamos en diferentes eventos, ¿no? Noticieros, haciendo diferentes materiales, ¿sí? En radio, en televisión, hoy con redes sociales, con internet, etcétera. La disuasión, buscar que alguien rompa con una determinada conducta. Somos facilitadores, ¿sí? Orientadores dentro de los espacios. Ujú. Ya hablaremos en el caso de la prevención de desastres, cómo hay diferentes intervenciones dentro de los espacios. Esto tiene obviamente una intención comunicativa, pero también tiene una intención estética. Ujú. Entonces, pues bueno, hay espacios que se lo van a poder permitir, pero obviamente cuando aparece ¿cómo se llama? Protección civil, pues, tendrá que haber el tipo o el parámetro que ha establecido Protección Civil para que pueda identificarse como válido, reconocible por la mayoría de las personas, que esa es una de las características dentro de la señalética. Así que debe ser homogénea, para que si yo me paro en un edificio, sea exactamente la misma comunicación que en otro edificio. Y este tipo de intervenciones, pues las vamos a ver en lugares de esparcimiento, ¿sí? Es decir, está jugando un rol, ¿sí? Estético, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a la cuestión de la función estética. Ujú. El problema con la función estética, el establecimiento de una estética, culturalmente sí hay rasgos estéticos, por supuesto, y por eso se hacen ese tipo de análisis. El asunto aquí en esas situaciones que pues, somos una mezcla impresionante, ¿sí? De culturas. Ujú. ¿De dónde viene todo esto? Yo difícilmente puedo identificar una parte de mi familia exactamente de dónde viene. De una sí sé, ¿no? De parte de mi papá, tengo sangre mixteca. ¿Sí? Mi abuela era eh, pues, no sé si de sangre pura, pero tenía una cantidad importante de sangre mixteca, ¿no? Ahí con la gente nube. Y obviamente, pues mi papá pues, tiene cierta herencia y obviamente pues, yo estoy teniendo también cierta herencia. La otra parte, pues no sabemos si de España, si de Italia, quién sabe. No hay tanta claridad por ahí, hay un rumorcillo,
pero no tenemos tanta claridad. Y si hacemos lo mismo con cada uno de nosotros, pues va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Quizá no con sangre de aquí, ¿sí? Pero va a pasar lo mismo, ¿no? Quién sabe, de repente me veo al espejo y veo una película, no sé, más bien estoy viendo una película, no sé, de la India, digo, acá parezco hindú, ¿no? Parezco indio, ¿no? Y de repente veo un asiático, digo, acá parezco asiático, quién sabe qué joya mezcla tendremos, ¿no? Todos, bueno, en particular yo no tengo así bien definido, y eso obviamente pues tiene que ver con los rasgos culturales, ¿no? La cuestión genética, ¿sí? Y el tipo o los tipos de influencia que hemos tenido, ¿no? Familia, ¿no? Si tenemos hermanos, hermanas, pues bueno, ahí también qué tipo de amigos, ¿sí? O no amigos, que también puede ser, ¿sí? Que se da mucho en estos momentos. En mis tiempos era incluso caminar abrazados con mis amigos, ¿no? O sea, era así, era una cuestión muy fraternal, se veía con mucha naturalidad. Vaya, o sea, ser amigos y no ir abrazado a tu amigo, pues como que creo que no son tan amigos, ¿sí? Era mucho ese tipo de situaciones, era sumamente habitual, ¿sí? Y pues bueno, esto que habíamos comentado en algún momento, ¿sí? La funcionalidad, ¿sí? O la estética, ya les decía, no es o la estética, sino pues, van de la mano, ¿sí? Van a estar ahí. El concepto fundamental, pues sí es la cuestión de la función. Y obviamente, pues las cosas pueden tener, como le decía, pues una función estética, ¿sí? O sea, su chamba es que se vea bien. Esa es su chamba. Y si se ve bien para un grupo de personas, pues cumplió bien su función. Ujú. Entonces va en ese sentido. Pues bueno, aquí dos teorías, dos enfoques de corrientes o fundamentalmente de escuelas, ¿no? El constructivismo, el funcionalismo, constructivismo con los rusos, el funcionalismo con la Bauhaus, pues van a estar hablando de situaciones relativas, ¿no? La estética está al servicio de la función, y se oye así medio agresivo, pero bueno, sabemos que, bueno, espero que no haya sido la intención, ¿sí? Y la forma sigue a la función. Y ya lo veíamos con la Bauhaus. En sí misma, la forma tiene una constitución estética. Ujú. Entonces, por lo menos para mí, está incluyendo el concepto de la estética sin necesidad de mencionarlo. Acuérdense que entre escuelas van a hablar de un mismo fenómeno desde un enfoque distinto o incluso cambiando palabras, que eso es lo que va a suceder en los puntos de convergencia que tiene, por ejemplo, la antropología con la sociología o la sociología con la psicología. ¿Sí? Entonces cambia obviamente un poco el enfoque de qué es lo que se está observando y con ello, pues algunas palabras, ¿sí? O simplemente el enfoque, pues yo lo estoy viendo desde acá, pues yo lo veo desde ese lado y el otro lo ve desde el otro. Ujú. Bueno, esto nos lleva a los niveles de comunicación, que es lo que ya nos estamos acercando al cierre de nuestra sesión, ya lo vimos, y ya no, nada más es para vincular. Ujú. Esto ya también lo vimos, ¿sí? Está bien diseñado, está mal diseñado, dice aquí, ¿sí? Y obviamente a lo que va a estar barata. Ujú. Aquí lo que vamos a encontrar es que literal, cuando un espacio está bien planeado, se va a diseñar mal o se va a diseñar bien, ¿sí? Lo que quiera decir eso. Ujú. Lo que significa. Pero esto nos lleva a algunos conceptos útiles. Nos podemos ir por todo el abecedario buscando palabras. ¿Sí? Un producto para que parezca accesible, más bien para que sí, la gente lo perciba accesible, pues debe de parecer accesible, ¿no? Algo debe parecer barato. Cuando algo queremos que la gente se entere que es barato, ponemos el precio. Y el precio verdaderamente es económico. Ujú. Es una estrategia de comunicación. Esta gente que vende en el metro, en esos espacios, es gente muy hábil en ese sentido. Ujú. No contrata a alguien de nosotros para hacer sus cartelones, no, tienen que ser con su puño y letra. Lo que haríamos nosotros pues, es, pues mira, tiene un error ortográfico, esa fuente, ¿qué? ¿Sí? Pero no, o sea, en realidad su planteamiento es el correcto. Ujú. Eso es lo que les ha permitido, tal vez es la sabiduría, por decirlo de alguna manera popular, que no necesitan una cuestión académica para
comprender que esa es la línea que tienen que seguir, porque funciona, ven que funciona. Si cambiamos diametralmente esa constitución, pues bueno, lo que podríamos tener es obviamente una interpretación errónea, ¿no? Y que nos lleve a decir, no, eso está re caro, ni me acerco. Siempre se las voy a compartir, Ana, nada más que me das chance ahorita terminando la clase, se las envío por correo, se me olvidó copiarla. ¿Sí? ¿Me dan chance? Se me fue la onda. ¿Sale? Entonces te la paso, Dani. Ana, Dani, con todo gusto las envío. Terminando, luego se las, este, se las comparto, ¿va? Ujú. Entonces, así nos vamos. Aquí nos podemos ir por todo el alfabeto, ¿sí? No, bueno, para mí ya no es el ABC sí, es el ABC de Dondis, no, ¿verdad? Es el ABC de la Bauhaus. ¿Cómo se llama el de Dondis? ¿Cómo se llama? La sintaxis de la imagen. ¿Cuál es el ABC de Dondis? No, ya afecta regacho, el no dormir. Bueno, vámonos con esto. Y tenemos dos ejemplos. Aquí están los niveles de diseño. ¿Sí? Si lo que vemos aquí nosotros es, hay una planeación del espacio. Ujú. ¿Se acuerdan que yo les decía, pues el espacio es uno de los conceptos más importantes de nuestra teoría, de nuestras teorías del diseño? Sí, aquí hay un espacio y hay una forma distinta de percibirse dentro del espacio. Ujú. Que esa es una característica. E hipotéticamente, lo que yo digo que entre mayor espacio tenemos mayor riqueza, sentimos. Ujú. Y esto obviamente va a contrastar con esto, ¿sale? Aquí los espacios son chiquitos. A mí me gusta mucho ir ahí porque a estas tiendas, porque un aceite que es el que utilizo para la cocina, me sale más vara. Entonces luego voy ahí a la República de Xochimilco y ahí hay, antes de División, ahí paso. No es un anuncio comercial, ¿eh? No, no crean que me van a dar un 20 por andarles diciendo esto. No, no, no. ¿Sí? Entonces ya paso y entonces veo los espacios. Y disculpen la expresión, veo el desmadre. ¿Sí? Por todo tirado por todos lados. De repente ya está vacío aquí. ¿Sí? Y esa es la idea, precisamente. ¿Sí? Acá no es la idea. Acá en los dos está el concepto de abundancia. En los dos hay una iluminación. Aquí siempre les digo en forma de broma que hay que entrar casi con lámpara porque está más oscuro. Acá no, está mucho más iluminado. ¿Sí? De entrada vean las lámparas que hay, ¿sí? Por espacio. Ujú. Entonces obviamente está más iluminado. Acá parece que es de cemento el piso. Aquí hay un azulejo. Ujú. Todo ese tipo de situaciones son factores distintivos que van a atraer a un tipo de público, a otro tipo de público. Y aquí, si paso por mi bote de aceite para la nave, entonces Jacqueline dice, sí, siempre es imposible pasar en los pasillos con los carritos. Sí, es un rollo. Pero esto nos lleva precisamente a esta cuestión de asociación con otros espacios, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra cuestión cultural, el tianguis. Entonces hay una vinculación, ¿no? Pues desde luego que esto es inconsciente. O sea, lo vemos, lo sabemos, pero no lo sabemos. No sé si me explico, ¿sí? Pero o sea, va sucediendo ese tipo de situaciones, ¿sí? Se van presentando ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos esta cuestión, ¿no? Del diseño. ¿Qué les iba a decir? Llega alguien, está el espacio, ¿eh? Caben perfectamente dos carritos en estos lugares sin que choques con el otro. Ujú. Entonces te puedes detener con más tranquilidad, ¿sí? Que es otro elemento. ¿Sí? La misma situación, ¿sí? Esta misma característica, como se espera, como el espacio además es más reducido, el espacio del terreno es más reducido, se aprovecha al máximo el espacio, pero también genera una cierta condición de estrés, ¿sí? Obviamente a niveles chiquitos, no, 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 no que salga uno corriendo. Es decir, estímulos, pum, pum, todo lo que pueda a través de los análisis. Y entonces esto provoca que le avancemos.
lo más rápido posible, que salgamos de ahí lo más rápido posible. Acá te detienes, ves, le das vuelta, nadie te está empujando. Ujú. Entonces, esta misma situación, la arquitectura, la disposición, la iluminación, va a contribuir, ¿sí?, al desarrollo de la conducta. Ujú. Y como ratones, pues literal, de repente atraviesan uno de estos muebles. Aquí no estaba, pues bueno, entonces literal, pues te das la vuelta. Porque ya cuando pasa un determinado tiempo, lo hacen mucho o mueven los muebles o mueven ciertos artículos para que si tomas una ruta, que eso es una situación de la conducta, ¿sí? Tomamos ciertas rutas, nos van dando seguridad, nos van dando confort y obviamente control de la situación y lo que hacen es mover los artículos para que salgamos obviamente de esas zonas. Vamos a pararle con esta diapositiva, ¿sí? Y la siguiente semana vamos a empezar con la percepción. Vamos a comenzar con la teoría Gestalt. Bueno, vamos a dar continuidad con la teoría Gestalt, ¿no? Y dice aquí que la percepción es un proceso fundamental, ¿no?, de la actividad mental. Entonces, hay un proceso de razonamiento, pero también hay un proceso emocional. Y el proceso emocional es muy potente. El razonamiento nos ha llevado a la regulación de ciertas conductas, ¿sí? No está bien que comas con la boca abierta. Ujú. Y entonces esos procesos se conocen como procesos de refinamiento, que es el tema que va a abordar, por ejemplo, Norbert Elias, ¿no?, en el proceso de la civilización. Y entonces se explicará, no sé, otros dos autores canadienses, Potter y Herc, pues lo que van a establecer es que dentro de esa dentro de ese refinamiento, pues viene la cuestión de la neurosis, ¿sí? La neurosis no es alguien que se enoja, ¿no? Sino pues, una reacción no necesariamente específica, ¿sí? Se entiende neurosis alguien que está neurótico, que está enojado, no, pero no se refiere a eso. Se refiere a que no hay necesariamente una condición en la cual el razonamiento sea dominante, ¿sí? Es decir, o nos impacta tanto que ya estamos llorando y nos estamos deshaciendo, o nos enojamos mucho, por supuesto, o estamos riendo de ansiedad o de un exceso de estimulación que a lo que le llamamos alegría, que no necesariamente sería esa situación, pero bueno, son ese tipo de mezclas y eso es lo que vamos a encontrar. Percibimos, ¿sí?, es decir, retomamos de nuestro contexto en función de la genética, en función de lo que he aprendido en mi vida cotidiana, y entonces, ¿sí?, pienso, razono, tomo decisiones, es decir, desarrollo conductas. Ujú. Pienso, no necesariamente lo que pienso, lo hago, ¿sí? Pero puede venir, o de hecho vienen procesos de evaluación. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Y eso es lo correcto o no lo correcto, pues tiene que ver con lo social, ¿sí? No son reglas escritas, sino que se van desarrollando, ¿no? Que es la parte fundamental de la sociología. O sea, van apareciendo y se van asumiendo, las vamos adoptando. Ujú. No es que alguien nos diga, es que tiene que ser, no, en general lo social es así, lo vamos adoptando, a veces nos revelamos, es que tienes que hacer tarea, ¿no? Dice el profe, y también dice la familia. Y entonces decimos, no la hago. Ujú. Y ahí hay una toma de decisión, o la hago, es una toma de decisión, ¿sí? Hay factores, obviamente, que van a influenciar esa condición. Conveniencia, no lo sé, ¿sí? Pero hay situaciones que lo van a detonar, ¿no? Y suponen que las demás actividades psicológicas, como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, ¿sí?, y otras van a depender precisamente de la percepción que recibo del ambiente, ¿no? Y cómo lo proceso, qué pienso y cómo actúo. Pues, bueno, esos serán los análisis que van a estar enfocados precisamente para todo tipo de actividad comunicativa, ¿sale? Pues bueno, tenemos muchas clases por delante para seguir platicando de todas esas cosas, ¿sale? Les agradezco mucho, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos el próximo martes para seguir
charlando sobre estas cosas, ¿va? Estuvieron bien callados. Está bien, de modo, ya no les voy a preguntar. Que tengan una gran tarde. Nos vemos pronto, ¿va? Cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias a Gracias, ustedes. profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, gracias.